personas que se retiren y nos dejen deliberar sobre la nota de la presentación, ¿sí? Eso está vinculado a una asignatura que también tiene otros componentes de evaluación. Hoy vamos a evaluar la presentación del trabajo. Así que Catalina María tiene la palabra y bueno, las escuchamos. Buenos días, profesores, profesoras, familiares acá presentes. El día de hoy, junto con mi compañera Catalina Ramírez y quien les habla, Marina Zaguamán, les presentaremos nuestra investigación que se titula El desarrollo de la creatividad en la asignatura de matemáticas en educación básica, guiado por el profesor Guillermo Andrés Guevara. Antes que empezar con esta exposición, vamos a presentar nuestra estructura, que sería: primero presentaremos lo que es el problema de investigación, después la antecedente y justificación, luego los objetivos y preguntas, después el marco teórico, la metodología, análisis y discusión y por último una conclusión. La investigación aborda cómo los y las docentes de matemáticas de primer ciclo comprenden y promueven la creatividad en las prácticas pedagógicas. Esta busca identificar estrategias y analizar la integración de esta habilidad en la enseñanza de matemáticas. Antecedentes de la investigación. El siglo XXI necesita de la creatividad, por ello es sumamente importante que ésta se desarrolle en los y las estudiantes. Esta permite abordar los múltiples problemas que se presentan en una sociedad que está en constante cambio. La digitalización y el acceso a las nuevas informaciones presentan desafíos que requieren de soluciones eficientes y sostenibles. El acceso, el fomentar la creatividad es esencial en la educación para que los y las estudiantes comprendan su entorno y puedan enfrentar los desafíos cotidianos que se les presentan. En consecuencia, es crucial reconocer la importancia de la creatividad en las matemáticas, ya que esta genera aprendizajes profundos del entorno que se le rodea a los estudiantes y entender mejor el mundo. Sí, pasa. Acá les presentamos nuestra pregunta de investigación, que consisten en tres. La primera es: ¿cuáles son las creencias que tienen los y las docentes de matemáticas sobre la creatividad, su desarrollo y evaluación? La segunda pregunta consiste en cuáles son las estrategias que implementan los y las docentes de matemáticas en la sala de clases para desarrollar la creatividad en los estudiantes, los y las estudiantes. Y la tercera y última serían cuáles acciones fortalecerían el trabajo de los docentes y los y las docentes para el desarrollo de la creatividad en el aula de clases de matemáticas. Ahora presentaremos los objetivos. Empezamos con el objetivo general, que sería analizar la forma en que los y las docentes de matemáticas de educación básica promueven y desarrollan la creatividad en los y las estudiantes. Y acá nos lleva a los objetivos específicos, que serían tres. El primero es analizar la forma en que comprenden la creatividad de los y las docentes de matemáticas de educación básica. La segunda, identificar las prácticas vinculadas al desarrollo de la creatividad de los y las docentes que se realizan en la asignatura de matemáticas. Y tercera, contrastar las creencias y acciones de los y las docentes en el desarrollo de la creatividad en la asignatura de matemáticas con algunos elementos teóricos que caracterizan esta temática. El marco teórico. En esta sección se presentan elementos teóricos como la creatividad, teóricos sobre la creatividad, incluyendo enfoque, evaluación, educación, habilidades para el siglo XXI, los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuál es el papel de los docentes para el desarrollo de la creatividad. El primer concepto que aparece en nuestro marco teórico es la creatividad, donde se delimitan la definición de y las características que debe tener una persona creativa, donde se relaciona la actitud creativa, niveles de creatividad, procesos creativos. Luego viene la evaluación, que pretende recolectar datos sobre la persona enfocados en originalidad, fluidez, sensibilidad, curiosidad, elaboración, audacia y flexibilidad. Y los tests
pretenden medir la creatividad de las personas. La creatividad y la educación para el siglo XXI. Es necesario abordar la creatividad en la educación, por ello conocemos los enfoques y el cómo se abordan en estos: el currículum, docencia, factores institucionales, evaluación y estrategias de financiamiento. Al igual que en los pilares de la educación, es necesario abordar la creatividad y las teorías del aprendizaje, como lo es en el constructivismo, significativo, descubrimiento experiencial y la del flujo. Estrategias de creatividad en el aula. El sustento emocional, desafío y compromiso, juego y sentido del humor, fomentar el esfuerzo y la enseñanza grupal favorecen al desarrollo de la habilidad en el aula. La creatividad y la multidisciplinar. La creatividad no se limita a un solo campo de estudio, sino que esta se puede trabajar de manera transversal y multidisciplinar. La creatividad en las matemáticas. Estos conceptos son esenciales para desarrollar en la asignatura la actitud creativa de las personas. Curiosidad, autoestima, perseverancia, motivación y profundidad son algunas de estas que abordamos en el marco teórico. Y el último concepto que abarcamos es docentes de matemática y la creatividad, donde se enfatiza en la didáctica que debe tener el docente para desarrollar la creatividad en los y las docentes, o sea, en los y las estudiantes. Sí. Ya, la metodología. Este estudio de carácter cualitativo emplea encuestas estructuradas para reunir información de los profesores de matemáticas del primer ciclo básico, seleccionado a través de muestra intencional. La muestra estuvo compuesta por docentes con experiencia previa, lo que garantizó la representatividad y la validez de los datos. Las fases de la investigación fueron las siguientes: exploración y revisión de la literatura, donde se indagó y se delimitó los objetivos y las preguntas de investigación, y la revisión de la literatura permitió realizar el marco teórico de la investigación. En la planificación delimitamos cuándo y cómo aplicar las encuestas a los y las docentes. En la recolección de datos se especificó el instrumento de recolección y quiénes serían la muestra de. En la presentación de resultados se recopilan los datos que nos ofrecieron los y las docentes, y en reparto de resultados se hace un análisis mezclando los resultados con la teoría. Y esta culmina con la creación del informe. Ya, para un mejor entendimiento, acá tenemos el diseño metodológico, en donde está compuesto por el título, el objetivo general y las preguntas globales. Cómo se vinculan las preguntas específicas con los objetivos específicos y qué estrategia o técnica de recolección de información se utilizará. También qué recursos e instrumentos se utilizarán en estas y cuál es la unidad de análisis o muestra. Tenemos como ejemplo la primera, que sería la pregunta específica: ¿cuáles son las creencias que tienen los y las docentes de matemáticas sobre la creatividad, su desarrollo y evaluación? Esta está vinculada a analizar la forma en que comprenden la creatividad los y las docentes de matemáticas en educación básica. La técnica de recolección o estrategia de información sería la encuesta. El recurso del instrumento utilizado sería formular encuesta y su unidad de análisis sería docentes de matemáticas que realicen clases de primero a sexto básico. El instrumento. Este instrumento de carácter cualitativo es en esta investigación se empleó una encuesta formulada como instrumento de recolección de información, en donde se hicieron dimensiones especificadas para poder abordar las preguntas y los objetivos de investigación. Y contaban tanto de preguntas abiertas como cerradas. Las dimensiones. Son 5 dimensiones que está formulada nuestra encuesta. La primera dimensión sería información sociográfica, que acá se recolectan los datos de los participantes, los más concretos, que serían, por ejemplo, la experiencia o la trayectoria profesional de estos. Algunos ejemplos de preguntas serían: ¿cuál es su título profesional? ¿Cuándo
creatividad, acá los docentes, acá se analiza cuáles son las creencias y conceptos que tienen los docentes sobre la creatividad en la educación. Por ejemplo, ¿qué se entiende? Una pregunta abierta, ¿qué se entiende sobre creatividad? Y ¿qué tipo de creatividad cree que es más importante? Tenemos la número 3, que es fomentar la creatividad. Acá es como qué estrategias o acciones utilizan los profesores, los y las docentes para promover la creatividad en sus estudiantes, los estudiantes. Acá se ven preguntas como qué tipo de actividad, si una vez ha hecho actividad y qué tipo de actividad ha realizado en base a la creatividad. ¿Ya? Después tenemos evaluación de la creatividad. Acá se ven los criterios de cómo los docentes evalúan la creatividad en sus estudiantes. Tenemos, por ejemplo, si alguna vez ha hecho alguna evaluación y qué criterios de los que nosotros pusimos, que sería flexibilidad, función, curiosidad, entre otros, cree que son más importantes. Y por último, preparación y reflexión del docente. Acá se busca de que los profesores reflexionen y vean si están preparados o no para realizar y desarrollar la creatividad en la aula de clase en matemáticas. Tenemos preguntas como si es que el profesor está preparado o poco preparado o no preparado para desarrollar la creatividad en su sala de clases, y qué sugerencias haría para poder desarrollar mejor la creatividad en la enseñanza de las matemáticas. Ya, análisis de curso. En este apartado se van a dar a conocer algunas de las respuestas que dieron los y las docentes, y así también el análisis descriptivo e interpretativo que realizamos en conjunto. Ya. Información sociográfica. Acá tenemos algunos ejemplos de las preguntas que se hicieron en esta parte, en esta dimensión. No son todas. Por ejemplo, tenemos qué nivel imparte o ha impartido clases de matemáticas, o años de experiencia como profesor o profesora, y que indique su título profesional. ¿Ya? En esta dimensión se pudo analizar de que el 100% de los profesores encuestados poseen un título profesional, pero se predomina más el título general más que el específico para matemáticas. Además de que se vio que la mayoría tenían entre 10 a 20 años de experiencia profesional. Entonces con esto pudimos tener tanto experiencias consolidadas como nuevas miradas. La representación de la creatividad, los y las docentes concuerdan en que esta es una capacidad para generar ideas y novedosas y originales, y esta, a la hora de vincularla con la creatividad, enfatizan en que es necesario contextualizar la creatividad, o sea, los contenidos matemáticos, para poder generar aprendizajes significativos en lo que es la creatividad. Ya, fomentar la creatividad. Acá tenemos también otros ejemplos de pregunta abierta y pregunta cerrada, en donde el grupo describe una actividad en donde haya desarrollado la creatividad. Acá hay algunos ejemplos, y también con qué frecuencia realiza actividades para fomentar la creatividad, en donde el 50% de los encuestados ha respondido frecuentemente. Acá se vio de que la mayoría busca y termina de que el concepto de creatividad son importantes para poder desarrollarla. Ven cómo desarrollar la creatividad en ciertas actividades, entre otras. La evaluación de la creatividad. En esta hubo una alta valoración de todos los criterios y dimensiones de la evaluación creativa. Sin embargo, a la hora de comentar o dar ejemplos de sus actividades que promueven el desarrollo de la creatividad, existe una baja representación de ellas. Así también no está o no se visualiza la sensibilidad, que es una de las dimensiones importantes para fomentar la creatividad.
por último, la preparación y reflexión docente. Acá la mayoría de los participantes destacó que están preparados para desarrollar la creatividad, pero también hay un porcentaje significativo que tiene dificultades o déficit en la preparación, en el desarrollo de la creatividad. Esto da instancia para poder desarrollar un poco más el concepto de creatividad y que los docentes puedan entender la habilidad de creatividad como algo esencial para las matemáticas. Acá se reflexiona y los profesores sugirieron que esto era algo importante integrarlo al currículum. La creatividad es un elemento esencial para responder a los desafíos que se presentan en una sociedad que está en constante cambio. El no fomentar la creatividad en la enseñanza de las matemáticas influyen en que los y las estudiantes no logren responder significativamente a los desafíos que se les presenten. En la encuesta se evidenció que docentes no fomentan la creatividad en momentos de la clase, como es el inicio, el desarrollo o el cierre, sino que solamente se enfocan en actividades concretas para esto. Pese a esto, destacamos la relevancia que le dan los y las docentes a la creatividad, ya que demostraron no tener profundidad en esta área, pero el tenerla en consideración y pretender incorporarla en sus clases demuestra la preocupación que tienen por sus estudiantes. Por ello es sumamente importante reconocer las demandas de los docentes y así mejorar sus prácticas pedagógicas, fomentando el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades para la vida. En esto también pudimos concluir de que la creatividad no solamente se tiene que desarrollar, como dijo mi compañera, en actividades, sino que se tiene que desarrollar en todo momento de la clase, y las evaluaciones no solamente tienen que ser evaluadas por rúbrica, lista de consejos, sino que pueden ser formativas por observación. También pudimos observar que se cumplieron los objetivos al poder declarar las creencias de los profesores sobre la creatividad, sobre el desarrollo de la creatividad y cómo estos implementan la creatividad en sus prácticas pedagógicas y cómo la desarrollan sus estudiantes. Acá les mostramos nuestras referencias que utilizamos para nuestra investigación.